Creo que durante las sesiones que hemos tenido han aparecido muchísimos problemas súper interesantes que quizás ameriten en un curso de esta envergadura y con la cantidad de expertos que han estado y he tenido la oportunidad de escuchar y hemos tenido la oportunidad todos, antes de pasar a la jurisprudencia, a algunos elementos de la jurisprudencia en España, me gustaría a lo mejor hacer un par de reflexiones que me han venido en parte de las ponencias que hubo, sobre todo también la del caso que comentaron, que me pareció tremendamente interesante, porque lógicamente el primer caso es el primer leading case, es el momento de enfrentarse a los problemas de una ley que durante 5 años ha estado en un debate en abstracto, es decir, académico casi quizás, a lo mejor, si el beneficio nos lo empezamos a imaginar de una forma, empezamos a imaginarnos quién actuó, pero cuando tenemos el caso es cuando nos encontramos con ese escenario tan complejo de la actividad empresarial. Y en eso quisiera quizás precisar dos cuestiones también que probablemente no dejé lo suficientemente claro, porque en un momento de mi intervención dije algo parecido como que, bueno, que no está previsto exactamente como eximente los programas de cumplimiento. Y muy amablemente, Fernando me dijo, no, tenemos el artículo 9 que efectivamente tiene varios requisitos. Y sin duda el artículo 9 especifica. Pero yo diría que si miramos detenidamente el artículo 9 lo que tiene sobre todo es la eximente de la autodenuncia, que tiene que coincidir con que la empresa tenga un programa de cumplimiento que no tiene una particular relevancia en la autodenuncia que vendrá después, y por otro lado, además, que haya contribuido a devolver el beneficio obtenido. Por tanto, la conjunción de esos 3 requisitos hace que el programa de cumplimiento per se no sea un eximente. Y quizás en ese punto no me pude explicar lo suficientemente porque iba rápido, ya estaba el momento del papelito de los 5 minutos. Pero es importante tenerlo en cuenta, no porque el programa de cumplimiento no sea importante, que es importante, sino fundamentalmente porque está condicionado a una serie de características en las que si no hay autodenuncia, es absolutamente la posibilidad de la eximente en relación a ese programa de cumplimiento no es real. Y eso yo creo que habría que revisarlo, porque precisamente puede haber momentos en los que no haya autodenuncia, haya un buen programa de cumplimiento normativo, se haya cumplido el cumplimiento normativo y, sin embargo, viene, por ejemplo, el que actuó fraudulentamente. Si requiere siempre autodenuncia, que no pude tenerlo porque no se informó correctamente, porque no recibí, porque no pude hacer poner en práctica todo el programa de cumplimiento y todos los requisitos que tiene mi programa de cumplimiento, no me va a servir de eximente, aunque otro haya actuado fraudulentamente. Entonces, esas cuestiones yo creo que hay que tenerlo particularmente en cuenta. En otro contexto, yo creo que es un buen momento también para retomar, madre mía, ya, para retomar también otra cuestión en relación a los programas de cumplimiento que ha salido en varias exposiciones de si sirve o no sirve, si es el Excel, si es un papel, si es papel mojado, si en definitiva es solamente una declaración de principios, pero no algo que efectivamente se implementa, y que tiene que ver también con la ética empresarial y con la cultura empresarial. Y yo creo que aquí hay algo que quizás tendríamos que tener en cuenta. No estamos solamente ante un programa que tenemos que valorar desde la perspectiva de los beneficios o incentivos que puede suponer para la empresa en términos jurídico-penales. Estamos ante un cambio de paradigma muy importante en términos de Agenda 2030. Es decir, donde la empresa tiene, o las corporaciones tienen una importancia en nuestra sociedad como actores relevantes en los cuales la Agenda 2030 no se va a poder cumplir si no tenemos una cultura empresarial de cumplimiento. Y desde esa perspectiva, los programas de cumplimiento tienen una importancia
muy grande, mucho más allá del cumplimiento normativo penal. Es decir, forman parte de lo que intenté explicar al principio, de esa organización que es las personas jurídicas, donde todas son distintas y donde veremos que hay distintas culturas de cumplimiento, donde veremos que hay distintas culturas de integridad, donde veremos que tienen distintos códigos de conducta y tienen distintas formas de implementar. Y esa es una función importante que cumplen en general los programas de cumplimiento. La integridad es una cuestión que está vinculada a los códigos de conducta y en ese sentido también se dijo, bueno, los códigos de conducta no los miren porque no dicen nada, porque tienen cuestiones que luego no se cumplen y me gustaría, sin embargo, también decir que no creo que podamos decir directamente que toda esa estructura del compliance sea papel mojado y no lo tengamos que mirar. ¿Y por qué razón lo digo? Porque, y en esto quiero enlazar con las cuestiones que habló el colega de Colombia en relación a las cuestiones éticas. Y cuando hablamos de ética empresarial y de cumplimiento normativo, estamos hablando fundamentalmente de una ética que no es una ética personal. Esa es la primera cuestión que tenemos que tener muy claros. Es decir, el directivo, el empleado no está ante sí para dilucidar la actuación correcta ante un dilema empresarial. Y por eso hablamos de ética normativa. En el ámbito de las corporaciones hablamos de una ética corporativa y no de una ética personal, donde el sujeto está absolutamente, la única sanción ética que voy a tener de una decisión incorrecta como persona viene o de la sociedad o viene del propio reproche que uno se puede hacer a sí mismo, pero no es sancionable. En la ética empresarial tenemos una ética normativa. ¿Esto qué quiere decir? Que ante el dilema en el ámbito empresarial hay pautas de conductas y por eso tenemos un código de conducta que no deja al libre arbitrio del directivo lo que puede hacer o no hacer. Y todas esas normas del código de conducta, claro que tienen contenido ético, porque si tenemos una política de género X, tiene un contenido ético. Porque si tengo una política de conflicto de interés, tendrá un contenido ético. Pero el conflicto de interés no lo decido si me parece bien o me parece mal. Si estoy o no en conflicto de interés. Hombre, no estoy en conflicto de interés. No, es que hay unas reglas para poder decidir si alguien está o no en conflicto de interés. Y en las corporaciones, el código de conducta, todo el programa de cumplimiento y de ahí lo de top at the tone, es decir, que tenga que haber un ejemplo de arriba hacia abajo, significa que también la máxima ámbito directivo cumple con la norma interna, con el código de conducta, que va a influir de forma directa y decisiva en mi política que desarrolla los programas de prevención en materia de cohecho. Debería. Pero lo que tendré que mirar son si las políticas responden a esos elementos de cultura empresarial que nos hemos autoimpuesto. Porque eso sí que está en el ámbito de la autorregulación y por lo tanto también de allí generaré situaciones en las que hay deberes de actuar o deberes de omitir. Pero no es que al empleado le parezca bien o mal de acuerdo a su ética personal. Las corporaciones tienen una ética y cuando hablamos de la ética de las corporaciones hablamos precisamente de esa cultura, de esa formación del sujeto persona jurídica que solamente puede tener lugar de una forma normativa y no de otra. Y por eso me parece que cuando las convenciones internacionales, tanto la de la OCDE como la de Naciones Unidas, hacen mucho hincapié en los incentivos para el cumplimiento, yo personalmente creo que el derecho penal ofrece muchos incentivos de atenuantes, eximentes, que se pueden interpretar perfectamente en el ámbito de las eximentes y de las atenuantes que también tiene el derecho penal para las actuaciones de las personas físicas, pero que sinceramente no deberíamos pensar en incentivos económicos para el cumplimiento de la ley. La ética corporativa también es una ética que tiene que ser una ética de convicción.
no porque voy a tener un beneficio fiscal, no porque lo de la zanahoria permanente no genera una cultura de cumplimiento en la sociedad. Y eso yo creo que es algo que requiere una reflexión mayor. Y cuando incorporamos la responsabilidad penal de las personas jurídicas a los ordenamientos, estamos haciendo una incorporación de un sujeto muy potente que toma decisiones muy significativas, algunos con presupuestos mayores que pequeños estados, que por tanto tienen una exigencia de autorregularse para poder funcionar en sociedad acorde a derecho. Y eso yo creo que es una cuestión que realmente deberíamos también tener en cuenta en esta materia. Mañana, cuando termine la última cuestión, haré las referencias a la gran corrupción que quería que aludió la compañera de Perú, porque me parece que es un ámbito interesante e importante, pero sí que me gustaría haber dejado, por lo menos dicho, estas 4 nociones para reflexionar, porque han sido francamente muy interesantes y que en este sentido creo que hay que tenerlos en cuenta. Cuando hablamos, y una última cuestión que tenía apuntada también por aquí, que me parecía importante decir, un programa de compliance adecuado. Recordarán que por la mañana dije que la palabra adecuado era una palabra que para mí no reunía los suficientes criterios del experta del principio de legalidad. Y adecuado significa que en este contexto sean las políticas de prevención previstas, que no tienen nada que ver con el código ético en particular, sino que tendrá que ver con las políticas internas que estrictamente están relacionadas con ¿qué? Con evitar el cohecho, evitar el tráfico de influencias, es decir, con esas políticas, esos protocolos que sean preventivos de esas conductas. Y son adecuados no porque a alguien va a venir y le va a parecer que sí es adecuado o no es adecuado. ¿Cuándo es adecuado? Cuando al menos hayan podido, se pueda decir de esas políticas que eran suficientes para disminuir el riesgo del delito de cohecho. Es decir, no es una cuestión abstracta, es una cuestión de disminución de riesgo que tendrá que ver con la imputación objetiva. Es decir, estoy hablando netamente en términos jurídicos de la dogmática penal y de la dogmática de la imputación. No es una adecuación que me la tengo que elaborar en otro contexto. Es que esas medidas de prevención, conociendo lo que tiene un delito de cohecho en su tipicidad, que por ejemplo el beneficio, por lo menos en España, es absolutamente irrelevante para el cohecho, no sé si aquí el cohecho, es decir, aquí basta con ofrecer o basta con exigir. No hay beneficio en el delito de cohecho. El beneficio puede ser de otra índole, del contrato que ha obtenido, etcétera, pero no tengo la conducta típica no requiere beneficio. Es una conducta que es típica por el solo hecho de haber solicitado o de haber exigido o de haber ofrecido. Eso es típico per se. Exista contraprestación o no exista contraprestación. Y lo que necesito ver es si las políticas internas de compliance, del programa de compliance, eran al menos suficientes para que esa tipicidad, para reducir el riesgo de esa tipicidad y reducirlo en términos de riesgo permitido, en términos de imputación objetiva. En fin, creo que con esto no quiere decir que no tengan que estar con toda la cuestión contable de ese beneficio, no beneficio que ha obtenido la persona jurídica, pero creo que es algo que probablemente si se va a plantear en esos términos va a ser extraordinariamente difícil porque estoy imputando un delito que per se no tiene un beneficio concreto. Por otro lado, esos beneficios a veces se encuentran en la ley de la contratación pública, por ejemplo, en España. Nosotros tenemos una norma específica que cuando los contratos públicos se han obtenido con hechos vinculados a la corrupción, cesa la posibilidad. Perdón, cesa el contrato. Es decir, que también hay que ver si es o no operativo, porque si estamos en medio de la contratación, en medio de la construcción de una autopista, y decimos, como se obtuvo de esa manera, pues paramos la construcción de la autopista, a lo mejor el daño para el Estado es mayor. Habrá que verlo. Pero evidentemente no estoy hablando del beneficio en concreto para el delito de cohecho.
Para otros delitos sí, pero en estos me resulta complicada la constatación del beneficio en ese sentido. Bastaría con decir cuál es el beneficio en el delito de cohecho. Pues haber obtenido la contratación pública. Ese era el beneficio, el contrato público, más allá del dinero, que eso estará vinculado para la determinación de la multa o lo que fuera. Devolver el beneficio indebido como requisito para eximirse de pena. Bueno, lo que no para la tipicidad del no, cohecho. no, lo tengo claro. Por eso estoy diciendo que me parece que la forma en que está previsto, lo he tratado de decir de forma indirecta, pero la forma en la que está prevista el artículo 9 no es operativo. No es operativo. Es muy complejo porque el beneficio se decomisa directamente. Es decir, no me cabe la menor duda que el beneficio es objeto de decomiso. Tengo los instrumentos en el Código Penal. No voy a esperar que el señor me lo devuelva. No, hombre, lo decomiso, se confisca ese beneficio obtenido. Y por eso el artículo 9 es disfuncional, digámoslo de esa manera, es disfuncional, porque requiere la autodenuncia, requiere que tengas un programa de cumplimiento y devolver un beneficio que en relación al delito cometido no lo puedo cuantificar exactamente. Decomise directamente el valor del contrato público. Es que no voy a esperar a que lo devuelva. Claramente hay que decomisar. Esto cuando decían si la ley era acorde o no para la siguiente vuelta de la OCDE. Bueno, es una oportunidad para revisar estos problemas, para darse cuenta que a lo mejor se tienen que articular de otra manera. No significa, en una primera aproximación, es mejor tenerlo que no tenerlo, pero probablemente sí que requiere unos ajustes técnicos, jurídico-penales técnicos, que me permitan operar con la dogmática por un lado y con las instituciones procesales por el otro. Porque ahora mismo esa dificultad hace que vaya a ser una ley muy compleja. Y en relación a los acuerdos, yo tenía también algunas dudas respecto del acuerdo en sí mismo y de cómo está regulado el acuerdo en sí mismo. Y es fundamentalmente, en primer lugar, me llama la atención que sean acuerdos confidenciales. Lo digo aquí en un ámbito de trabajo con el Ministerio Público, porque el procedimiento penal es público. Pero, sí, quiero decir, son pequeñas cuestiones que solamente las pongo encima de la mesa para reflexionar. En segundo lugar, ¿quién valora que la obtención de la prueba durante el procedimiento interno ha sido una prueba lícitamente obtenida con la que vamos a trabajar y que no tenga una prueba contaminada? Porque si el acuerdo es confidencial y es entre la empresa que ha realizado el acuerdo en la investigación interna y el Ministerio Fiscal, que no explicita la prueba que ha recibido, que es que no lo sé porque no es una pregunta la que hago, puedo no tener las garantías de un procedimiento con las debidas garantías del procedimiento penal, también para las personas jurídicas. Porque si es sujeto del derecho penal, lo es a todos los efectos. A la presunción de inocencia, al derecho de defensa y absolutamente a todo. Porque al fin y al cabo, no nos olvidemos que hay unas personas físicas que pueden responder, pero al final va a responder el capital de unos socios que no intervinieron en esa gestión. No, con esto quiero decir que no sea posible. Y luego me llama mucho la atención que dentro de las posibilidades del acuerdo y fuera del ámbito del catálogo de penas, se estipule las sanciones sociales. El principio de legalidad exige que toda consecuencia jurídica esté contemplada debidamente en el catálogo de penas. Es decir, sería importante que si eso es una medida, porque las hay, esas penas existen, las de trabajos en beneficio de la comunidad, como pena, existe, pero tiene que estar en el catálogo de penas, no es una cuestión de un acuerdo particular.
Porque tengo la sensación que en el modelo de los acuerdos, que es algo distinto al como nosotros tenemos las sentencias de conformidad, que también hay un acuerdo con la Fiscalía, pero que es de otra índole, desde luego esas cuestiones no pueden ser una negociación de las partes. Es decir, la parte privada y el Ministerio Público no negocian. Es decir, o sí pueden negociar, pero en función de la ley, de lo que la ley disponga. Y pareciera aquí que la ley lo dice, evidentemente, pero en un lugar que no es sistemáticamente correcto porque no está prevista con una pena. Y es una pena, accesoria o no accesoria, puede tener la multa, la disminución de la multa, más todo lo que viene después que puede haber. Son penas, por lo tanto, tienen que estar en el catálogo de penas. Y eso creo que es algo que sería interesante que desde el Ministerio Público pues, se pueda pensar en que esas cuestiones hay que retocarlas para que la ley se ajuste a estas cuestiones. Voy a las cuestiones de la responsabilidad en los órganos de administración, cómo se imputa en el ámbito de los órganos de administración y sobre todo cómo lo ha venido haciendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo en España, en un sentido que seré crítica también con el Tribunal Supremo porque no siempre se ajusta adecuadamente a la estructura de imputación en el ámbito de las personas jurídicas. Tenemos unas sentencias importantes del año 2012, 2013, en la que el Tribunal Supremo ha interpretado que lo importante en la estructura empresarial es lo relevante para la imputación es dónde se encuentra el dominio de la organización. Dicho con otras palabras, el órgano de administración, porque el dominio, las decisiones últimas que vinculan a la sociedad son evidentemente las que pueda adoptar un consejo de administración. Y por lo tanto, establece que el predominio del dominio de la decisión sobre una cuestión que en derecho penal está absolutamente relevante, sobre el dominio de la acción o de la omisión. Uno puede decidir, pero la acción la puede realizar otro, la omisión la puede realizar otro, que no sea el que haya decidido, y sin embargo tengo que establecer ahí distintas formas de imputación. En este sentido, el Tribunal Supremo tiene, bueno, pues probablemente ese sesgo y esa dificultad que en general tienen los tribunales de tratar de trasladar las estructuras de imputación de las personas físicas a la jurídica. Es decir, quién decidió exactamente en la persona jurídica, quién se supone que debería haber decidido, quién, y por lo tanto siempre tiende hacia arriba, tiende a pensar que los órganos de decisión son los que tienen la capacidad de representar legalmente, es decir, el órgano de administración, las decisiones que adopta el órgano de administración, etcétera. Y no tiene en cuenta que tenemos una importante cascada de personas que pueden tomar decisiones. Se habla también de centro de decisión. ¿Dónde está el centro de decisión? Y eso es algo que realmente surge de qué jurisprudencia. Pues surge fundamentalmente de la jurisprudencia en la que se ha analizado la criminalidad organizada. Es decir, cuando analizamos criminalidad organizada, grupos criminales, decimos dónde está el centro de decisión. Y a partir de ahí, quién más ejecuta o realiza, pero establecemos una relación importante de que la cúpula de la organización criminal no puede dejar de responder. ¿Por qué? Porque adopta las decisiones. Sin embargo, me parece que ese es un primer error garrafal, tratar de establecer un paralelismo entre la responsabilidad de las corporaciones, de las personas jurídico-privadas, de actividad lícita frente a la organización criminal. Otra cuestión es que en el marco de actividades lícitas nos encontremos con actividad ilícita, con sociedades pantalla, con testaferros sociedades, y allí ya estoy también en otro ámbito. Pero difícilmente tengo esa misma estructura de imputación y mucho menos
establecer el dominio de la decisión. Porque el dominio de la decisión viene fundamental vinculado a un concepto que todos conocemos, que ustedes manejan mejor que nadie, que es la teoría del dominio del hecho. Pero eso es una teoría que tiene la dogmática para poder establecer qué sujetos son autores en los delitos de dominio. Porque no me sirve más que para los delitos de dominio, cuando el delito no es de dominio, como son los delitos de infracción de deber, como por ejemplo las contrataciones prohibidas a los funcionarios, no puedo establecer la autoría en base a la teoría del dominio, porque no es un delito de dominio. Entonces, las estructuras típicas de los delitos económicos tienen distintas estructuras. Hay delitos de dominio, hay delitos de omisión, hay delitos de omisión impropios, hay delitos especiales, especiales de omisión, hay delitos de infracción de deber y delitos de infracción de deber y especiales a la vez. Quiero decir que tenemos la forma en la que determinamos la autoría, la teoría que empleamos para poder determinar la autoría en un determinado delito, depende también de la estructura típica que el legislador ha establecido. Y eso influye también en estas cuestiones para poder decidir entre autoría y participación. Ahora bien, en un órgano de dirección, diríamos que los miembros de un directorio obran en autoría y participación. ¿Son todos autores? ¿Son todos partícipes? ¿Cómo determinamos esa? ¿Son decisiones conjuntas? ¿Son acuerdos que se adoptan en decisiones específicas? ¿De dónde sale la posición de garante de los miembros de un consejo de administración? Pues de la Ley de Sociedades de Capital. Y la Ley de Sociedades de Capital establece a todo consejero, a todo miembro de un directorio, individualmente los deberes de diligencia, los deberes de no conflicto de interés, los deberes de la administración leal, los deberes les incumbe a todo de forma independiente e individual. Por eso, cuando hay que adoptar decisiones, el consejero tiene un derecho en el ámbito societario muy importante. Es decir, no adoptar decisiones si no tiene la información suficiente para poder adoptar la decisión y solicitar el deber de solicitar mayor información antes de adoptar la decisión. Es decir, que están individualmente en posición de garantes, todos son autores. A diferencia de la responsabilidad civil, en la responsabilidad penal nos encontramos, valga el ejemplo que voy a poner, que se lo escuché lo escuché, no es mío originalmente, pero me parece muy claro. En el ámbito del derecho civil, si son 16 posibles personas responsables, la tarta la dividimos en 16 raciones. En el derecho penal hay una tarta para cada uno. Porque la mochila de la posición de garante de un miembro de un consejo de administración le incumbe individualmente todos los deberes que están en la ley de sociedades de capital o ley de sociedades anónimas, no sé cómo lo tienen. Nosotros tenemos una ley de sociedades de capital donde están todas las sociedades. Y por tanto, son todos autores, responderán en grado de autoría. No hay una coautoría para tomar una decisión que es contraria a derecho, porque no se planifica realmente de esa manera, ni me lo voy a encontrar en un acta de un consejo, vamos a pagar un cohecho. Pero se adoptan otras decisiones en el consejo que puedan permitir un cohecho o que facilitan el cohecho y que es donde tiene que tener ese grado de precaución. Por lo tanto, cuando hablamos de responsabilidad de un órgano colegiado, del que sea, comisiones delegadas, cualquier órgano colegiado, la responsabilidad es absolutamente individual de cada miembro del consejo del órgano colegiado. No hay una responsabilidad colectiva del órgano colegiado, no responde el órgano de administración. Responde el presidente, responde al que se lo puede imputar, y allí vienen las cuestiones, cómo puede ser
cómo puede quedar relevada la posición de garante? Porque es posible que un miembro de un consejo de administración no asista a la reunión, esté enfermo, sepa que van a decidir algo que no quiere participar y entonces diga, no estuve. Claro, pero es que en la omisión no imputamos que usted no estaba. En el delito de omisión lo que se imputa es que no hizo lo que debería haber hecho. Y por tanto tengo que pensar en otra lógica. No es no hizo, no hizo lo que debería haber hecho. Y eso es por lo que se castiga en un delito de omisión. Si no pidió más información de la que tenía que pedir para poder adoptar la decisión, entonces usted infringió el deber que tiene como consejero de solicitar más información. No decida alegremente sobre lo que no tiene suficiente información. Entonces dicen, no, claro, pero entonces sería muy difícil, muy difícil o no difícil, porque a lo mejor las decisiones son de tal trascendencia, sobre todo si implican la posible comisión de un delito, como para que usted pida más información. Quiero que conste en acta. Si consta en acta la negativa, es algo que el derecho privado reconoce como una posible exención de responsabilidad. ¿Es suficiente en el ámbito del derecho penal? ¿Es suficiente en el ámbito del derecho penal? Me dicen que no, ¿por qué no? Digo, estaba pensando mientras hacía justamente todos los escenarios posibles, qué pasaba si dejaba a salvo la oposición. No es que faltó, sino que fue, pero se opone porque no tiene la información suficiente. Creo que es distinto a que si se opone porque tiene la información y la fundamentación para decir por qué. O sea, creo que puede ser distinto. Tiene que estar como ir y leer cuál fue el motivo de la oposición y Bueno, escarbar sobre eso. para el ámbito civil no basta solo oponerse, sino que tiene que quedar documentado el porqué de la oposición. También en el ámbito de la responsabilidad civil sería necesario. Pero en este caso sería necesario algo distinto, porque no basta con oponerme. ¿Qué debería ser un miembro de un órgano de administración que sabe que se va a cometer un delito y solo basta... ¿Perdón? Claro, es decir, en el delito de omisión tengo que hacer todo lo posible para evitar el resultado. Y esa dogmática de la omisión no me la puedo olvidar porque estoy en un ámbito de un consejo de administración. El delito de omisión, la dogmática de imputación de la omisión rige exactamente igual. Que tenga la capacidad de hecho para obrar, que esté en la situación de deber de obrar y que tenga la capacidad para realizar el hecho que pudiera impedir. Ni siquiera le estamos pidiendo que impida, pero que haga todo lo tendente a impedir. Claro que se podía ahogar La el que conducta de estaba... vida, ¿Perdón? la conducta de vida, La digamos. conducta de vida, sí. La conducta Pero de su vida. conducta de vida es, en el ámbito de un consejo de administración, puede ser pedir más información, pedir que conste en acta, y podrías llegar a ser, otra más, ¿debería ir a denunciar? Vamos a dejarlo ahí, dependerá del caso. Pero quiero decir que si no tenemos claro que esa es la forma en la que tengo que mirar cuando miro a un consejo de administración y la decisión de un órgano de administración, es complejo. En este sentido, los que no estuvieron, porque ahora viene el caso del que no estuvo presente por lo que fuera. Vamos a tener varias constelaciones. Que no estuvo porque no asistió, que no quiso asistir porque estaba enfermo, cualquiera de esas, pero no asistió. O quien ha delegado su voto y ha trasladado al presidente, delego mi voto en el presidente. Y el presidente utiliza el voto como le parece oportuno utilizarlo. Esas delegaciones de posición de garante o el no asistir son situaciones en las que en el marco empresarial y teniendo en cuenta los deberes que marca la ley de sociedades de capital, es decir, que marca realmente su ámbito de la posición de garante, evitaría o significaría que hay una delegación absoluta y por lo tanto en la siguiente reunión, cuando se acuerda además el acta de la reunión anterior que ha tenido para leerla y que sabe exactamente lo que hay, no tiene un resquicio de posición de garante de supervisión.
Yo diría que sí. Es decir, que cuando estamos hablando en el ámbito empresarial, la teoría de la posición de garante y las delegaciones de la posición de garante adquieren también una característica un poco distinta que cuando se está ahogando uno en el medio del mar, de la capacidad de actuar que uno tiene. Y hay que pensar en términos de dogmática de la omisión. Con lo que hizo, redujo el riesgo de la comisión del delito, hizo todo lo posible para reducir el riesgo y, por tanto, evitaría la imputación objetiva precisamente porque ha reducido el riesgo. Es uno de los criterios para excluir la imputación objetiva. Es decir, pues es exactamente igual. Es decir, trabajo con el riesgo permitido, con el riesgo no permitido, con la creación de un riesgo permitido, con la concreción del riesgo en el resultado y con todo ello en el marco de la dogmática de la omisión. ¿Qué requiere la omisión? Me voy a encontrar siempre con una persona que tiene capacidad de actuar. En un consejo de administración es muy difícil que el sujeto no tenga la capacidad de actuar para cumplir los deberes societarios. No es igual que si está en la playa y ve, no ves, llego, no llego, lo puedo salvar, no lo puedo salvar. El escenario es distinto. ¿Hay una situación generadora del deber? Siempre, porque estoy en una posición de garante precisamente que me establece la ley de sociedades de capital, todos los deberes de la ley, el estatuto, etcétera. Quiero decir, todas las políticas internas, todo eso configura la posición de garante. De unos más, de otros menos. Pero en el ámbito del Consejo de Administración, del directorio, todos tienen la misma. Y voy un poquito más allá, porque también tiene una importante posición de garante un secretario del Consejo de Administración, que no es consejero, que no tiene los deberes del consejero, pero que tiene unos deberes en el ámbito de la ley de sociedades de capital también bastante extensos, como es velar por la legalidad de los acuerdos que se adoptan en un consejo. No sé si la ley aquí lo dice exactamente igual. Nuestra ley de sociedades de capital, en el artículo 529 ter, le impone al secretario de un consejo de administración una posición de garante muy relevante, porque si es velar por la legalidad de los acuerdos que se adoptan, tiene una posición importante en la que puede responder individualmente, no ya como actor de la persona jurídica, pero él podría individualmente también responder. Y esas son las cuestiones que afectan, por tanto, a la delegación de la posición de garante. En el ámbito de un órgano colegiado es muy difícil delegar y que esa delegación suponga una exoneración del 100% de los deberes de garantía del miembro órgano del órgano colegiado, porque probablemente siempre tengo un resquicio para poder seguir mirando. Esto lo interpreta así el Tribunal Supremo, lo interpretó así solamente en un voto particular en el año 2010. Hoy el Tribunal Supremo sigue todavía en esa jurisprudencia constante, entendiendo incorrectamente, a mi modo de ver, de que las delegaciones pueden exonerar absolutamente porque es contrario a la ley que determina la posición de garante de un órgano del Consejo de Administración. No se puede interpretar, la base de la posición de garante está en una ley extrapenal que es la que determina el deber en concreto de los órganos de un consejo de administración de una persona jurídica. Por eso es importante hablar de las competencias y por eso decía, en la estructura que tenía ese triángulo que habíamos hecho, es cuáles son las competencias, quiénes tienen competencias, qué competencias tienen. Y eso forma parte de un buen programa de cumplimiento normativo. Y un buen programa de cumplimiento normativo no es ni mucho menos al menos si está bien hecho, en mi opinión, no es una elaboración de un abogado para salvar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es un modelo de organización con una correcta estructuración de las posiciones de garante que protegen a la persona jurídica y a las personas físicas
para que haya un debido cumplimiento normativo. Es decir, el programa de cumplimiento no es para justificar que puedo tener un eximente de responsabilidad penal si aconteció un delito, sino fundamentalmente para poder estructurar previamente correctamente las posiciones de garante dentro de todos los que obran en el ámbito de la empresa y sobre todo teniendo en cuenta a todos los que adoptan decisiones. Porque de lo contrario no serviría para nada. ¿Qué dice nuestro Código Penal? Nuestro Código Penal fundamentalmente establece que en estos programas de cumplimiento, ¿qué es lo que tienen que reflejar? Y tienen que reflejar, además de las normas de prevención para la no comisión de delitos, es también tener correctamente articulado, o por lo menos que esté articulado, la adopción de decisiones, cómo se adoptan las decisiones. Y eso es algo que se consigue diciendo, bueno, quién propone, quién adopta la decisión, quién controla lo que luego ha acontecido. Y esa es una división de trabajo, una división de posiciones de garante donde puede tener puede haber obrado incorrectamente el que propone, puede haber obrado incorrectamente el que adopta, el que ejecuta, el que controla. Es decir, hay varios ámbitos en los que hay que controlar ese ejercicio de la posición de garante porque la persona jurídica en esencia es distribución de tareas, no todo lo hace un único consejo de administración. A partir de ahí se ejecutan, pero el consejo de administración toma fundamentalmente toma decisiones estratégicas de plan de negocio. Pero en esas decisiones estratégicas de plan de negocio puede haber decisiones de plan de negocio como también utilizar o no tener una debida diligencia sobre terceros o utilizar el cohecho internacional o utilizar asesores para que sean los que luego hagan las donaciones que se le pagan la comisión a la fundación de la esposa del ministro de Obras Públicas del país de turno en el que se esté licitando. Y todo ello es bastante complejo en ese sentido. Pero creo que es importante tener claro que estamos hablando de competencias, que estamos hablando de distintas personas con posiciones de garante para que podamos establecer correctamente esas decisiones. Y cuando hablamos de los órganos colegiados, lo más importante es, más que lo que realmente hizo, que fue no asistir, lo que debería haber hecho, porque es lo que desencadena su posición de garante. Muchas gracias.